El día de hoy te voy a compartir información muy valiosa acerca de cómo cumplir metas y del procedimiento que debes seguir paso a paso para hacer que tu sueño de tener una mejor calidad de vida se haga realidad. La promesa que tengo para ti es que te voy a compartir información que te permitirá acceder a la vida que quieres y mereces. Esto es una vida de éxito y de realización personal. Y mi meta para este webinar es que conozcas las etapas del método Cumple tus metas sí o sí, que te permitirá cumplir tus metas fácilmente, en automático y sin volver a sentir el temor de no poder cumplirlas. Los 3 secretos que aprenderás el día de hoy, el primero de ellos es cómo eliminar el miedo al fracaso en el cumplimiento de metas. El secreto número 2, cómo activar el mecanismo automático para el cumplimiento de metas. El secreto número 3, ¿qué es el método Cumple tus metas sí o sí? Y bueno, esto es para ti si quieres cambiar tu situación actual de vida, pero no sabes por dónde empezar. También es para ti si has asistido a diversas capacitaciones en desarrollo humano, si conoces la ley de atracción, si has leído los libros más relevantes sobre el tema y simplemente no puedes concretar lo que de verdad quieres. También es para ti si te gustaría clarificar aún más las metas que ya tienes definidas y asegurarte de que se cumplan. Y también es para ti si estás en proceso de cumplir tus metas, pero te gustaría ir mucho más rápido. Así que si te identificas con alguna de estas razones, la pregunta es si puedo contar con tu participación comprometida y activa a lo largo de este webinar. Y si tu respuesta es sí, por favor, escríbemelo en el chat. Para entrar ya de lleno en materia de esta conferencia, te quisiera hacer la siguiente pregunta. Y la pregunta sería, ¿por qué aprender a establecer y cumplir metas? Y antes de responder esta pregunta, me gustaría que te imagines viviendo la vida que siempre has querido. Me gustaría que te imagines teniendo el trabajo de tus sueños, la empresa de tus sueños, el negocio de tus sueños, que te imagines teniendo los ingresos que siempre has querido tener, que te imagines viviendo en la casa de tus sueños, conduciendo el auto que siempre has querido, teniendo una relación de familia, de pareja, una relación excelente, la relación que siempre has querido, y seguramente si te estás conectando con ello, estás experimentando emociones muy agradables, estás conectando con eso, estás conectando con tu mente profunda y sabes que esto es posible de llevar a cabo. Pero seguramente, y en este momento que te estás sintiendo de una manera muy confiada, que estás sintiendo emociones agradables, en este momento déjame darte una mala noticia. Y discúlpame por ser yo quien te dé esa mala noticia. Y la mala noticia es que lo más probable que esa vida que acabas de imaginar, que acabas de visualizar, lo más probable es que no la tendrás a menos que hagas algo para conseguirla, porque hay una gran verdad, y la verdad es que en este mundo ningún ser humano tiene la vida que se merece, sino la vida que es capaz de crear. Así que si quieres tener esa vida que estás visualizando, que visualizaste, tendrás que ocuparte de crearla, porque nadie te va a abrir la puerta para que tengas el puesto de trabajo que tú mereces si no vas tras él. Nadie te va a entregar el dinero que tú mereces tener si no vas tras él, si no haces algo para conseguirlo. Tampoco vas a tener una relación de pareja o de familia excelente si no te ocupas de crearla. Y así para cada cosa que hayas visualizado. Y seguramente, ahora que te estoy diciendo esto, seguramente estás pensando que es demasiada responsabilidad, que es demasiado difícil acceder a eso porque tienes que ocuparte de crearlo. Y ahora déjame darte una buena noticia, una muy buena noticia, y es que pasa algo interesante cuando estableces metas. O como decía Paul J. Meyer,
pasa algo mágico y misterioso cuando estableces metas. Y es que si es dinero lo que necesitas, el dinero aparece de alguna forma. Si son personas las que necesitas para cumplir tu meta, las personas aparecen. Si son ideas, las ideas aparecen. Y así para cada cosa que necesites para cumplir tu meta. Entonces, esta es la buena noticia, que tú eres el responsable de crear la vida que tú quieres, pero en el momento en que te estableces metas, en el momento en que tienes claro hacia dónde vas, es como si el universo conspirara para conseguirte las cosas que tú estás buscando. Y esta entonces sería la segunda razón para aprender a establecer y cumplir metas. Y la tercera razón para aprender a establecer y cumplir metas tiene que ver con el éxito. Y seguramente cuando escuchas la palabra éxito, vienen a tu mente imágenes, ideas acerca de que el éxito está relacionado con tener mucho dinero, con tener poder, con tener fama, y seguramente este es un tipo de personas exitosas, pero yo creo que esta definición de éxito es errónea. Estoy más de acuerdo con la definición de Brian Tracy acerca del éxito. Y Brian Tracy decía que el éxito tiene que ver con metas y que todo lo demás son palabras. Y parafraseando a Brian Tracy, yo te diría que cumplir metas es tener éxito y todo lo demás son historias. ¿Y por qué me parece que esta es la mejor definición del éxito? Porque en el mundo vivimos más de 7,000 millones de personas y no todos estamos buscando lo mismo, no todos queremos tener fama, no todos queremos tener mucho dinero o una excesiva cantidad, no todos estamos buscando, no sé, ser artista, ser alguien famoso, porque cada una de las personas que vivimos en este mundo pensamos diferente y el éxito para ti es diferente a la idea del éxito de tu hermano o de tu papá o de tu amigo. Cada persona es única. En lo que sí podríamos estar de acuerdo es que cumplir metas es tener éxito. Y no importa qué tipo de meta sea. Si quieres correr el maratón, si quieres comprarte un auto, si quieres tocar algún instrumento, si quieres ser artista, lo que tú estés buscando, no importa el tipo de meta que sea, y no se trata de compararse con nadie, no se trata de ver quién es más exitoso, porque cada quien tiene su idea del éxito y cada quien está buscando algo para ser felices y no es lo mismo para todos y no podemos compararnos. Así que la tercera razón para aprender a establecer y cumplir metas es que cumplir metas es tener éxito. Y la cuarta razón para aprender a establecer y cumplir metas es que saber establecer y cumplir metas es entonces la llave que te abrirá la puerta a la vida que siempre has querido. Y estas son 4 poderosas razones para aprender a establecer y cumplir metas. Y a pesar de lo importante que son las metas, a pesar de estas razones que acabamos de dar, más del 80% de la población en el mundo no tiene ni cumple metas por alguna de las siguientes razones. Y la primera de ellas es por creer que las metas no son importantes. Y es que normalmente nadie nos enseña que las metas son importantes. En la escuela, en la familia, normalmente no nos enseñan que las metas son importantes. Incluso hay personas que dicen que plantearse metas es quitarle emoción a la vida, que es mejor vivir el día a día sin saber lo que va a pasar. Pero yo te diría que cuando no se establecen metas, sí tenemos una emoción, pero la emoción que tenemos es la emoción del miedo, la emoción de la incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar con nosotros mañana, el próximo mes, el próximo año. En cambio, cuando te estableces metas y las cumples, y seguramente tú lo sabes porque estoy seguro que has cumplido muchas metas, cuando cumples una meta, la emoción que viene a ti es la emoción de la alegría. De ahí que si te planteas metas y las vas cumpliendo, le agregas a tu vida esa emoción, la emoción de la alegría, que es una emoción muy poderosa, mucho más agradable que el miedo. Y entonces es importante entonces tener muy claro
que las metas son importantes y que las metas le agregan la emoción de la alegría a nuestra vida. Y bueno, otra de las razones por las cuales la mayor parte de las personas no se establecen metas es por temor al fracaso. Y aquí yo te invitaría a que revisemos qué significa el fracaso. Y yo te invitaría a que recuerdes cuando eras niño y estabas aprendiendo a caminar. Seguramente sabes o te acuerdas un poco de ello, que te caíste muchas veces. Cuando quisiste aprender a andar en bicicleta, por ejemplo, seguramente te caíste muchas veces. Y probablemente el hecho de caerte, el hecho de fracasar dolió, pero no se compara con la sensación de poder caminar, de andar en bicicleta, no se compara con la sensación de conseguir tu meta. De ahí entonces que no será que el fracaso, no será que fallar es el procedimiento normal para tener éxito. No será entonces que debemos dejar de tenerle miedo al fracaso y entender que el fallar es lo que nos va a preparar, es lo que nos va a permitir ser exitoso en todo lo que te propongas. Así que yo te invitaría entonces a que a partir de ahora no temas a equivocarte, no temas a fallar, porque cada vez que falles será un aprendizaje que te fortalecerá para conseguir tu objetivo. Otra de las razones por las cuales la mayoría de las personas no se plantean metas es por temor al rechazo y a la crítica. Y bueno, aquí yo te diría, esto ha sido desde que el mundo es mundo, siempre vamos a estar sujetos a las críticas de los demás. Pero yo te diría que la mejor manera de evitar las críticas de los demás es mantener tus metas en secreto. No se trata de establecer metas y contarle a todo mundo lo que vas a hacer. No, al contrario, para hacer que tus metas se cumplan, debes mantenerlas en secreto, no platicarlas prácticamente con nadie o solamente con alguien con quien tengas demasiada confianza, pero en general la recomendación es que no se las platiques a nadie, porque ya habrá tiempo de compartirlas con los demás y ese tiempo será cuando hayas conseguido tu meta, no antes. Y si mantienes tus metas en secreto, entonces estás evitando que los demás te critiquen o los demás te rechacen por haber dicho que ibas a cumplir una meta y no la cumpliste. De ahí que entonces manténlas en secreto y eso te evitará cualquier crítica de los demás. Y la cuarta razón por la cual la mayoría de las personas no se establecen metas es por no saber cómo establecerlas y cómo cumplirlas. Y bueno, de eso se trata el día de hoy, de platicar cómo hacer para cumplir las metas que tú te has propuesto o las metas que te vas a proponer. Y ahora me gustaría hablarte de algunas consecuencias de no tener metas con respecto al dinero. Y estos son datos oficiales. De acuerdo con datos oficiales, estos son datos del 2017. En el 2017, la mitad de la riqueza mundial estaba en manos del 1% de la población. O si lo vemos desde otro ángulo, el 70% de la población en el mundo, escucha, el 70% de la población en el mundo tiene menos del 3% de la riqueza mundial. Es algo demasiado asimétrico. Muy pocas personas en el mundo tienen la mayor cantidad de la riqueza y la mayor parte de la población del mundo, el 70%, posee menos del 3% de la riqueza mundial. Y podemos contarnos la historia que queramos y podemos culpar al gobierno, podemos culpar a las empresas, podemos culpar a los líderes, pero esto no va a hacer que cambie esta situación, porque esta situación que estamos observando en el mundo, como acabamos de comentarlo, tiene que ver con que la mayor parte de la población no se está estableciendo metas y no se están estableciendo metas con respecto al dinero porque tenemos creencias que nos están limitando, porque seguramente has escuchado aquella creencia que dice que el dinero es la causa de todos los males, o seguramente has escuchado aquella creencia que dice que es más digno ser pobre que rico, o seguramente también has escuchado aquella creencia que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y creencias como estas y otras que seguramente has escuchado
nos están limitando, nos están impidiendo el plantearnos metas con respecto al dinero, porque creemos que el dinero es malo, que el dinero no es bueno, que el dinero genera problemas. Y si seguimos pensando eso, si seguimos creyendo eso, no hay entonces ninguna razón para que queramos tener más dinero. De ahí que si tú tienes alguna de estas creencias, si la identificas, si estás claro de que tienes alguna creencia que te está limitando, yo te invitaría a que la revises, a que veas si es válida, y si no es válida, que la hagas a un lado y en su lugar instales una creencia que te permita generar el dinero que tú mereces tener. Y ahora me gustaría hablarte de las consecuencias de no tener metas con respecto a la salud. Y aquí voy a hablarte también son datos oficiales, y de acuerdo con datos oficiales, el 30% de la población en el mundo tiene problemas de obesidad o sobrepeso. Y estos problemas tienen que ver básicamente con malos hábitos alimenticios, con el abuso en el consumo de azúcares, en el consumo de grasas, por consumir comida chatarra, por no plantearnos metas con respecto a hacer ejercicio, a comer de forma saludable y en fin, otras metas que nos permitan tener una mejor salud. Y bueno, seguramente tú sabes, los refrescos en el mundo, las sodas, se consumen en una alta proporción, y los principales consumidores en el mundo están en Estados Unidos, están en México, en Nueva Zelanda, y seguramente tú sabes que, por ejemplo, las gaseosas, las sodas, los refrescos, tienen una alta cantidad de azúcar, más de 2 o 3 cucharadas por lata o por botella. Y tú pensarás que seguramente es un error, que seguramente los fabricantes están poniendo demasiada azúcar por error. Yo te diría que no, porque ellos tienen sus metas de ventas, y entonces la mayor parte de la población está contribuyendo a que esas empresas estén cumpliendo sus metas. Pero también creo que es momento de que la gente en el mundo se plantee sus propias metas, y de eso se trata esta conferencia. Y bueno, el tener estos problemas de sobrepeso están generando a su vez otros problemas, otras enfermedades como la diabetes, como el cáncer, como la presión alta, como los cálculos biliares, como las úlceras. Y estas enfermedades, estos problemas, nos están haciendo a su vez gastar dinero en ellas. Es decir, tenemos pocos ingresos y además tenemos que gastar en estos problemas que se están generando por malos hábitos. De ahí que entonces es importante tener presente que debemos también establecernos metas con respecto a la salud. Y también algunas de las consecuencias de no tener metas con respecto al amor, y seguramente cuando escuchas esto te estarás preguntando por qué estamos hablando del amor, y yo te diría que estamos hablando porque, según el dicho popular, para ser felices se requiere tener salud, dinero y amor. Y yo creo que es así. Si tenemos salud, dinero y amor, ¿qué más podríamos pedir? Y bueno, pero lamentablemente pareciera que el amor actualmente en el mundo no es algo a lo que se le esté prestando mucha atención. Parece que la mayor parte de las personas estamos metidos en otro tipo de emoción, en la emoción del miedo, en la emoción de la tristeza, de la depresión, y estamos dejando de lado lo importante. Dice Rafael Echeverría que el origen de la civilización tuvo que ver con el amor. En el momento en que nos comenzamos a ocupar de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de los demás, eso permitió el desarrollo de la civilización. Pero parece que en el día de hoy estamos ocupados en otras cosas, o estamos en otro tipo de cuestiones, que estamos dejando de lado ese tipo de cuestiones. Y entonces, por ejemplo, hablando de los divorcios en el mundo, estamos observando que hay países que tienen tasas muy altas de divorcio. Si, por ejemplo, España y Portugal tienen tasas de divorcio superiores al 60%. Eso significa que algo estamos haciendo mal, que quizás no nos estamos planteando metas de convivir a largo plazo, quizás no nos estamos ocupando de la pareja, y no le estamos dedicando tiempo, no estamos planeando, no sé, salir a comer, salir a divertirse, pasar tiempo, y eso está generando una serie de problemas, una serie de graves problemas en el mundo.
y todo tiene que ver con esto, con no establecernos metas con respecto al amor, con respecto a la pareja, con respecto a la familia. Y bueno, esa es la causa entonces de lo que estamos viendo en el mundo. Así que si queremos ver algo diferente, tenemos que comenzar a hacer algo distinto, comenzar por nosotros a hacer algo diferente, y si empezamos a hacer algo diferente, entonces el mundo va a cambiar. Y bueno, y ahora déjame hablarte de los beneficios de tener metas. Y bueno, el primer beneficio de tener metas es que te proporcionan un sentido de dirección y enfoque. Si no tenemos metas establecidas, vamos como los barcos a la deriva, solo dejándonos arrastrar por las corrientes de la vida. Y aquí me gustaría platicarte, seguramente has ido a algún partido de fútbol o has visto algún partido de fútbol, y seguramente sabes que el objetivo del juego es meter goles en la portería contraria. Y entonces gana el equipo que mete más goles en la portería contraria. Pero me gustaría que te imaginaras estar viendo un partido donde no hubiera porterías. ¿Qué pasaría con los jugadores? Los jugadores se limitarían a ir pateando el balón de un lado a otro de la cancha, sin un sentido, sin un rumbo, sin un lugar donde anotar goles. Y eso sería muy absurdo, ¿no? Porque pasarían todo el tiempo solamente corriendo de un lado a otro, y no tendría sentido estar viendo un partido de fútbol así. Bueno, pues pareciera que muchas personas en el mundo están jugando un partido de fútbol sin porterías. Están viviendo su vida solo en el día a día, sin un lugar hacia dónde dirigirse, porque no se están planteando metas, y de ahí la importancia entonces de plantearnos metas, de saber a dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, el primer beneficio es que tener metas nos proporciona un sentido de dirección y enfoque. Y el segundo beneficio es que te permiten optimizar tus recursos. El recurso más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo. Pero si no tenemos una meta, o si no tenemos metas, podemos distraernos fácilmente, no sé, en los videojuegos, no sé, en los vicios, en cuestiones que no nos aportan cosas positivas, porque no tenemos un sentido en qué optimizar el tiempo. Sin embargo, cuando te estableces metas, por ejemplo, no sé, de estar con la familia, entonces buscarás el tiempo para estar con la familia, buscarás salir del trabajo y inmediatamente aprovechar el tiempo que tengas con la familia, o si tienes, o si quieres emprender algo, entonces ocuparás ese tiempo en diseñar eso que quieres emprender. Igualmente, si quieres comprarte un coche, por ejemplo, vas a optimizar tus recursos económicos, y no los vas a gastar tan fácilmente porque tienes algo claro que quieres conseguir. Entonces, cuando tienes metas definidas, estás optimizando tus recursos, los recursos en todas las áreas. También, cuando te estableces metas, te permites descubrir lo que realmente quieres. Cuando haces una pausa y te pones a ver lo que realmente quieres, te vas a obligar entonces a ver realmente lo que estás buscando. De ahí que entonces que tener metas te permite saber lo que realmente quieres. También tener metas te permite medir tu progreso. Si no tienes metas, no puedes saber si estás avanzando o si estás en el mismo lugar. En cambio, cuando te estableces metas, puedes saber que las vas cumpliendo, y entonces puedes saber que vas avanzando. Y bueno, aún hay más razones por las que estar aquí es la mejor decisión que hayas podido tomar. Y ahora, déjame hablarte de algunas personas que han cumplido sus metas. Y la primera persona que voy a presentarte es a Jack Ma. Seguramente has escuchado hablar de él, y si no, te diría que Jack Ma está considerado el hombre más rico de China. Y con todo esto, cuando era joven tuvo muchos problemas. Quiso conseguir trabajo y fue rechazado en 30 ocasiones. Pero actualmente es el hombre más rico de China y es el dueño de la empresa de venta de productos por internet más importante. Él es Jack Ma. También presentarte a Steve Jobs, que seguramente has escuchado hablar de él. Él fue hijo de una madre soltera, pero el mundo no sería el mundo que es sin el aporte que él hizo.
hizo una serie de descubrimientos en las comunicaciones, en las computadoras, y es un hombre que empezó con muy escasos recursos. O Brian Acton, el cofundador de WhatsApp, que en 2009 estaba desempleado y 4 años más tarde era uno de los dueños de la aplicación de comunicación más importante. O también hablarte de Oprah Winfrey, una presentadora de televisión que es considerada una de las mujeres más influyentes en el mundo, pero que fue despedida de su primer trabajo en televisión porque le dijeron que no disponía de las condiciones para salir en pantalla. Y actualmente es una de las mujeres más influyentes. O hablarte de Nick. ¿Qué te parece Nick? Seguramente has escuchado hablar de él. Una persona que nació sin brazos y sin piernas. Una persona que siendo niño sufrió muchas burlas, muchas discriminaciones, pero que actualmente es un famoso conferencista a nivel mundial. Y bueno, es una prueba de que sin brazos y sin piernas, él ha sido capaz de sobreponerse a eso y actualmente tiene hijos y tiene una esposa. Así que como verás, cumplir metas, tener éxito no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con los recursos económicos, no tiene que ver con los recursos materiales, porque estas personas que te acabo de presentar comenzaron prácticamente sin nada. Lo único común en todos ellos es la decisión, es tener claro lo que querían lograr. Y eso, ellos son la prueba de que cualquier persona en el mundo, cualquier persona que se proponga cumplir una meta, si tiene la suficiente decisión y la suficiente convicción, lo puede conseguir. Así que te los presento aquí para darte una idea, para que veas que no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con los recursos materiales. Y si ellos lo han podido hacer, cualquier persona en el mundo lo puede hacer. Y bueno, si quisieras profundizar en la información de ellos, hay mucha información en internet, te invito a que la busques para que conozcas un poco más de ellos. Pero ahora, la pregunta más importante para ti, la pregunta más importante es, ¿y por qué aprender a establecer y cumplir metas ahora? ¿Por qué no aprenderlo la próxima semana, o el próximo mes, o el próximo año, o dentro de 5 años? ¿Por qué es importante que aprendas ahora a establecer y cumplir metas? Y antes de contestar esta pregunta, quisiera hacerte otras preguntas más. Y la primera pregunta es, ¿sabes dónde vas a estar dentro de 5 años? ¿Sabes cuál será tu puesto de trabajo? ¿Sabes cuánto dinero estarás ganando? ¿Sabes qué propiedades materiales tendrás? ¿Cómo será tu casa? ¿Cómo será el auto que tendrás? ¿O sabes cómo será la relación con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos? ¿Lo sabes? Y si acaso no lo sabes, si acaso no lo tienes con claridad, déjame decirte que esos aspectos ya están definidos, esos aspectos ya fueron definidos. Pero si no tienes metas claras, esos aspectos no los has definido tú, no has decidido tú cada uno de estos aspectos, cada una de esas cosas que te acabo de preguntar. Y entonces la pregunta, si ya está definido, entonces, ¿quién lo ha decidido? ¿Quién está decidiendo dónde vas a estar dentro de 5 años, o el próximo mes, o del próximo año? ¿Quién está tomando esa decisión por ti? Y bueno, para responder a esta pregunta, me gustaría invitarte a hacer un ejercicio que nos va a dar información, te va a dar información de quién está tomando las decisiones. Y bueno, te voy a pedir que te tomes el pulso, que busques tu pulso con una de tus manos, que busques el pulso, que sientas ahí, que lo tengas presente, que lo identifiques. Y si ya lo tienes, te voy a pedir que cierres tus ojos. Te invito a que hagas el ejercicio porque te va a dar mucha información. Si ya tienes tu pulso, por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y ahora quiero que te concentres en tu pulso. Ahora puedes notar, puedes darte cuenta que ese pulso representa los latidos de tu corazón. Es tu corazón bombeando la sangre a través de tu cuerpo.
y puedes darte cuenta que no estás haciendo ningún esfuerzo consciente. Y ahora te pido que prestes atención a tu respiración. Presta atención cómo el aire está entrando hacia tus pulmones, cómo está saliendo. Y puedes darte cuenta que tampoco estás haciendo ningún esfuerzo consciente para respirar. Y así como la respiración, como la circulación de la sangre, en este momento dentro de tu cuerpo están ocurriendo otros procesos biológicos, como la digestión, como la división celular, de los cuales no estás siendo consciente, no estás haciendo ningún esfuerzo consciente. Todos estos procesos están siendo regulados por una inteligencia que está en lo profundo de ti. Esa inteligencia que está en lo profundo de ti se encarga de vigilar que esto ocurra de manera perfecta. Porque si hubiera alguna falla en alguno de estos procesos, no estarías aquí. Esa inteligencia es la que está tomando las decisiones por ti. Y ahora te invito a que abras los ojos y vamos a continuar con la presentación. Y bien, si no tienes metas, entonces tu mente, la inteligencia que hay en ti, la inteligencia profunda, te está llevando a algún lugar al que tú de manera consciente no has elegido. Y aquí me gustaría hablarte de que tenemos dos tipos de mente. Una mente consciente que representa el 5% de lo que hacemos todos los días, y tenemos una mente subconsciente que es responsable del 95% de lo que hacemos en un día cualquiera. En este momento, solo estamos siendo conscientes del 5% de lo que estamos haciendo. Sin embargo, tenemos la sensación de que estamos controlando todo. La verdad es que solo estamos controlando una pequeña parte de lo que está ocurriendo. Y entonces, esa parte que está en el subconsciente es la que está tomando las decisiones por nosotros. Y para explicártelo desde otro ángulo, tu mente subconsciente es como el caballo y la mente consciente es el jinete de ese caballo. De tal manera de que si el jinete se duerme, de cualquier forma, la mente subconsciente, el caballo te llevará a algún lugar. No importa si el jinete está dormido o el jinete está despierto. Si está despierto, el jinete puede dirigir al caballo. Si está dormido, el caballo irá a algún lugar. Y esto es lo que nos ocurre a la mayoría de los seres humanos. Estamos diseñados biológicamente para funcionar de esta manera. Y bueno, ahora me gustaría hablarte también de otro tema, de otro tema que tiene que ver con esto mismo. Déjame hablarte de un estudio que refiere Brian Tracy en su libro Metas. En ese libro, Brian Tracy dice que en 1979 se hizo un estudio entre los graduados del programa MBA y se les hizo la siguiente pregunta. ¿Se ha fijado por escrito unas metas claras para el futuro y ha hecho planes para alcanzarlas? El 84% de los graduados no tenían metas específicas, salvo pasarla bien. El 13% de los graduados tenían metas, pero no las tenía por escrito. Y solamente el 3% de los graduados tenía metas y planes por escrito. 10 años más tarde, en 1989, se hizo un seguimiento y se encontró que el 13% de los graduados que tenían metas, pero no las tenían por escrito, estaban ganando en promedio el doble del 84% restante, el 84% de los graduados que no tenían metas. Pero lo más sorprendente es que el 3% de los graduados que tenían metas por escrito estaban ganando en promedio 10 veces más que el resto de los graduados, que el resto del 97% que no tenían metas. Así que, como verás, tener metas hace la diferencia, tener metas por escrito hace la diferencia. Así que en los próximos años habrás llegado a algún lugar y puedes estar ahí como resultado del azar o de las circunstancias, o puedes decidirlo tú. Y la pregunta es, ¿cómo vas a llegar dentro de 5 años? ¿Vas a decidirlo tú
o vas a dejar que el azar y las circunstancias determinen dónde estarás. Y si quisieras compartirlo, por favor escríbelo en el chat. Y bueno, ahora me gustaría pasar a hablar de los 3 secretos que te dije al principio. Y bueno, el primer secreto es cómo eliminar el miedo al fracaso en el cumplimiento de metas. Eso es algo que a la mayor parte de las personas en algún momento de nuestra vida nos preocupa. ¿Cómo eliminamos el miedo? Ya te decía que en estos tiempos el miedo es algo muy frecuente, estamos muy estresados, estamos viviendo muy a prisa, estamos viviendo con mucha frecuencia una buena parte del día con el temor, con esta incertidumbre. Y bueno, el miedo al fracaso en el cumplimiento de metas viene básicamente de no saber qué procedimiento seguir para cumplir tu meta. Y cuando no sabemos cómo cumplir alguna meta, decimos que es imposible. Y decimos que es imposible porque eso nos da tranquilidad. Si algo es imposible, pues no estamos obligados a hacerlo, ¿no? Pero en la historia ha habido muchas cosas, muchas metas que se consideraban imposibles. Por ejemplo, volar se consideraba como algo imposible. Sin embargo, en el año 875, Ibn Firnas demostró que era posible. Y ahora volar es algo muy cotidiano, es algo que hacemos sin mayor problema. También se creía que navegar por el Océano Atlántico era imposible porque se pensaba que se podía caer por el borde. Hasta que en 1492 Cristóbal Colón demostró que era posible navegar por el Océano Atlántico. También se consideraba que no era posible correr una milla en menos de 4 minutos, hasta que en 1954 Roger Bannister demostró que era posible, que el hombre, también se creía que era imposible que el hombre pudiera llegar a la luna, que el hombre pudiera salir de la Tierra, hasta que en 1969 se conseguía hacerlo. Igual, se consideraba que no era posible hablar por teléfono celular, por un teléfono sin cables, hasta que en 1983 se demostró que era posible. Entonces, cuando decimos que algo es imposible, es porque no sabemos cómo hacerlo, pero en el momento que sabemos, las cosas cambian. Entonces, lo que detiene a las personas de cumplir sus metas, aun cuando las tengan definidas, es el no saber lo que tienen que hacer o los pasos que deben dar para lograrla. El no saber cumplir una meta no significa que sea imposible. Lo único que nos dice es que no sabemos cómo cumplirla, pero no quiere decir que sea imposible, porque si puedes imaginar alguna meta, por el solo hecho de que la imagines, eso significa que es posible, porque algo de ti, la inteligencia profunda que vive en ti, sabe que es posible. Y entonces existen literalmente miles de caminos o mecanismos para cumplir una meta. Existen miles de caminos o mecanismos para cumplir una meta. El problema radica en que la mayoría de las personas quiere utilizar los caminos ya conocidos para cumplir sus metas. Por ejemplo, si quieres comprarte un coche, un auto, todo el mundo piensa, lo primero que viene a la mente es que hay que trabajar más duro para conseguirlo. Y entonces la gente trabaja más duro, se consigue otro trabajo, le dedica mucho tiempo porque quiere conseguir dinero para comprarse un auto. Pero es que ese es el camino ya conocido. Pero un auto se puede conseguir de muchas maneras. Se puede sacar a crédito, te lo pueden regalar, te lo puedes sacar en alguna rifa, en algún sorteo. Hay muchos caminos para conseguirlo, pero con frecuencia nos enfocamos en los caminos ya conocidos. Y bueno, una meta que parece imposible requiere que se utilicen caminos o procedimientos que nunca has utilizado. Si has estado tratando de cumplir alguna meta y no la has conseguido, entonces lo que está pasando es que estás siguiendo el camino ya conocido. Para cumplir esa meta, tienes que utilizar caminos que nunca has seguido. Tienes que utilizar procedimientos que nunca has utilizado.
y cuando lo hagas, entonces vas a cumplir esa meta. Es posible conocer ese mecanismo o procedimiento. Decíamos, hay literalmente miles de caminos o procedimientos para cumplir alguna meta. Y además, es posible conocer ese procedimiento, es posible conocer cómo cumplir esa meta. Y aquí te quisiera hablar de un ejemplo. Por ejemplo, si tu meta fuera hacer un pastel de chocolate, y para hacer un pastel de chocolate se requieren los ingredientes que estás viendo aquí, una taza de harina, azúcar, etcétera. Aquí están los ingredientes, pero si además de los ingredientes yo te diera el procedimiento para prepararlo, la pregunta es, si conoces los ingredientes y conoces el procedimiento para prepararlo, ¿tendrías duda en que puedes cumplir esa meta? Y si conoces el procedimiento, conoces los ingredientes, ¿tendrías temor de que no puedas cumplir esa meta? Seguramente no habría ni una sombra de temor. Así que, entonces, para eliminar el miedo al fracaso en el cumplimiento de metas, lo único que se requiere es que descubras cuál es el procedimiento que debes seguir para cumplir esa meta. Y en el momento que descubres el procedimiento, se acaba el miedo, porque en ese momento entonces comienza la certeza de que es posible. Y no hay duda. Y yo te diría, seguramente recuerdas alguna de las metas que has cumplido y seguramente supiste en algún momento que esa meta era inevitable, que la ibas a cumplir, porque ya sabías los pasos que tenías que dar. Bueno, eso ocurre con todas las metas. Y bueno, esa es la mejor manera para eliminar el miedo al fracaso, conocer o descubrir el procedimiento que debes seguir para cumplir tu meta. Y bueno, el secreto número 2 es cómo activar el mecanismo automático para cumplir tu meta. Y esto te va a resultar, seguramente te va a resultar interesante, pero quisiera empezar con una pregunta. ¿Sabes lo que quieres en verdad? Esa sería la primera pregunta. ¿Sabes lo que quieres en verdad en este momento? Y la siguiente pregunta es, ¿lo tienes por escrito o solo está en tu mente? Y si solo está en tu mente, es muy importante que sepas lo que te voy a decir a continuación. Si solo tienes tus metas en la mente, es importante que sepas lo siguiente. Y bueno, debes saber que hay dos tipos, los seres humanos tenemos una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. Y bueno, la memoria de corto plazo es la que usamos normalmente. Pero la memoria de corto plazo es eso, es de muy corto plazo. Seguramente te has dado cuenta que de repente piensas en algo, se te ocurre algo, pero si no lo escribes, a los 20 o 30 minutos ya no te acuerdas de esa idea, porque nuestra memoria de corto plazo dura 20 a 30 minutos. Y además, en 1885, Hermann Ebbinghaus descubrió que cualquier cosa aprendida tiene una curva del olvido. Y esa curva del olvido dice que a los 7 días de aprender algo o de pensar en algo, solo recordamos el 3%. Y por decirte algo, ahora que estamos hablando de las metas, si no tomas notas, si no repasas esta información de la que estamos hablando, es muy probable que en 7 días se te haya olvidado la mayor parte, no recuerdes nada. Bueno, eso mismo ocurre con las metas. Si en este momento tienes la meta, no sé, de comprarte un coche o de ganar más dinero, de hacer algo distinto, pero no lo pones por escrito, es probable que la próxima semana ya no te acuerdas que querías conseguir eso. Por eso la importancia de poner tus metas por escrito, porque si lo mantenemos, solamente pensamos en ello, en 7 días nos habremos olvidado. Y entonces vamos a pensar ahora en otra meta y así vamos a ir cambiando constantemente de metas. También se ha descubierto que para activar nuestra memoria de largo plazo, necesitamos repetir aquellas cosas que estamos buscando. De ahí que si tienes una meta
para que se coloque en la memoria de largo plazo, es importante que la repases todos los días. Es importante que pienses en ella todos los días, porque eso va a permitir que se grabe muy profundamente. Y de hecho, todo lo que hacemos en un día cualquiera, cuando dormimos, olvidamos la mayor parte de ello. Lo que hiciste en este día, al rato, cuando duermas, vas a olvidar la mayor parte de las cosas que hiciste. Y solo vas a recordar mañana las cosas que fueron relevantes. De ahí entonces que es importante que pongas tus metas por escrito, que las revises continuamente, porque eso va a permitir que se graben en lo profundo de tu mente. ¿Y por qué es importante que ocurra esto? Por lo siguiente. Tenemos una estructura que se llama el sistema de activación reticular. Y aquí decirte que todos los días estamos expuestos a una serie de estímulos, a mucha información que nos llega a través de los sentidos, a través de la vista, del oído, del olfato. Estamos expuestos a una cantidad altísima de información. Y si prestáramos atención a toda esa información, nos volveríamos locos, no podríamos procesarla. De ahí que el cerebro tiene este sistema de activación reticular que básicamente es un filtro que nos permite prestar atención a ciertas cosas. ¿Y a qué cosas prestamos atención? A las cosas que están grabadas en nuestra memoria. De ahí que si te pones, por ejemplo, la idea de que quieres comprarte un auto, un coche, si estableces la marca, si defines la marca, si defines el color, es muy probable que a partir de ahora tu mente te muestre ese modelo de auto, ese color de auto, y lo empiezas a ver por todas partes, porque tenemos este sistema decíamos, de activación reticular, que solo te va a mostrar aquello que tu mente sabe que es relevante para ti. De ahí que, si piensas que el dinero no es importante, es muy probable que pudieras estar en una reunión con amigos o con personas conocidas donde estuvieran hablando del dinero, de cómo hacer dinero, pero si para ti el dinero no es importante, tu cerebro no te va a permitir prestar atención a ello. Podrías pasar junto al amor de tu vida, pero si tú no tienes la idea de conseguir pareja, de tener pareja, entonces tu cerebro no te va a permitir que prestes atención a eso. Solo prestamos atención a aquello que es relevante para nosotros. De ahí que si quieres activar el mecanismo automático de cumplimiento de metas, tendrías en primer lugar que definir lo que quieres, poner tus metas por escrito, repasarlas continuamente y además sentir emoción por conseguir esa meta. Todo lo que quieras tener en la vida, necesitas entonces ponerlo primero en tu mente. Y de ahí la importancia entonces de escribir nuestras metas. Entonces, la manera de activar el mecanismo automático para el cumplimiento de metas es sencillamente poner por escrito las metas que quieres y estar permanentemente pensando en ellas. Este sería el segundo secreto. Y el tercer secreto que te voy a revelar el día de hoy es ¿qué es el método cumple tus metas sí o sí? Y bueno, el primer paso de este método es definir lo que quieres. El primer paso para conseguir lo que quieres es saber lo que realmente quieres. Y aquí yo te haría la pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres en este momento? ¿Quieres bajar de peso, tener tu peso ideal? ¿Quieres una pareja? ¿Quieres una relación familiar excelente? ¿Quieres estudiar una carrera, estudiar una maestría? ¿Qué es lo que quieres en este momento? ¿Quieres tener un mejor puesto de trabajo? ¿Quieres un puesto directivo? ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres tener una casa más grande? ¿O quieres tener una casa? ¿Quieres tener el auto de tus sueños, el auto que siempre has querido? ¿Quieres ir a la playa? ¿Quieres acudir a restaurantes de lujo? ¿Quieres ir a cenar con tu pareja, con tus amigos, con tu familia? A restaurantes de lujo, quieres viajar por el mundo, conocer lugares. ¿Qué es lo que quieres en este momento? Y de lo que se trata es solamente de definir lo que quieres. Y aquí la pregunta sería, y porque seguramente están
pasando por tu mente algunas ideas, seguramente está llegando a tu mente o estás escuchando alguna voz que te dice que no es posible, que no se puede. Yo te diría que si estás pensando en ello, eso significa que hay alguna creencia o algunas creencias dentro de ti. Y es importante que las identifiques, es importante que las revises, porque en el mundo, como ya te decía, habemos más de 7,000 millones de personas. Y hay personas que son inmensamente ricas. Hay personas que tienen mucho dinero. Hay personas que permanentemente están viajando en autos de lujo, que tienen casas maravillosas, que tienen muchos ingresos, que están todo el tiempo consiguiendo esas cosas que muchas de las otras personas creen. Y aquí yo te diría, de acuerdo con la programación neurolingüística, si una sola persona en el mundo ha conseguido algo, por ese solo hecho, eso significa que cualquier otra persona en el mundo que quiera conseguir eso mismo lo puede hacer, porque compartimos con todos lo mismo. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos una mente, tenemos los mismos recursos. Y si alguien ya lo hizo, si tu vecino ya lo hizo, si algún amigo del trabajo ya lo hizo, eso significa que tú también puedes hacerlo. Si sigues el procedimiento y si tienes la determinación de hacerlo, puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Pero bueno, el método Cumple tus metas sí o sí. El primer paso es definir lo que quieres. Y aquí solamente nos estamos enfocando en qué es lo que quieres. No estamos aquí planteándonos si es posible, cuál va a ser el procedimiento. Solamente es definir lo que quieres. Ese es el primer paso para cumplir tus metas. Una vez que sabes lo que quieres, le dices a tu sistema de activación reticular, que acabamos de comentar, lo que quieres que te muestre. Y si lo que quieres es tener más dinero, entonces tu cerebro estará atento a mostrarte las conversaciones, las imágenes, las oportunidades que te permitirán cumplir esa meta. Si quieres una casa, si quieres un mejor trabajo, prestarás atención a las cosas que te llevarán a conseguir eso que quieres. El segundo paso del método es desarrollar tu intención. Para desarrollar tu intención, tienes que ganar confianza acerca del cumplimiento de tu meta. Tienes que ganar confianza acerca de que tu meta es posible. Y bueno, para ganar confianza en que tu meta es posible, debes identificar y eliminar las contraintenciones, porque hay algo dentro de ti, dentro de nosotros, que nos lleva hacia arriba, pero también hay algo que nos lleva hacia abajo, algo que nos dice que no se puede, que no es posible, y entonces tiene que ver con creencias, tiene que ver con contraintenciones que tenemos que saber que están dentro de nosotros, y en la medida que alineemos lo que queremos, eso va a hacer que te sientas confiado, confiada en que vas a poder conseguir esa meta que estás buscando. Y el tercer paso para cumplir cualquier meta que te propongas es establecer una fecha. Si una idea, si un deseo no tiene una fecha, entonces solamente es eso, solo es un deseo. En el momento que un sueño, que una idea, le pones una fecha de cumplimiento, en ese momento se convierte en una meta. Entonces es muy importante que una vez que identifiques lo que quieres, le pongas una fecha de cumplimiento. Y bueno, cuando estableces una fecha, activas el mecanismo que te hará enfocar tus recursos. Y decíamos, el recurso más valioso es el tiempo, pero también otros recursos, el dinero, otras cuestiones son importantes. Y cuando le pones una fecha, vas a enfocar todos esos recursos para el cumplimiento de esta meta. Y bueno, cuando tienes una fecha de cumplimiento también, creas la urgencia necesaria para evitar la procrastinación o posposición. Cuando sabes que tienes que cumplir una determinada fecha, te vas a poner en acción para conseguirla. Y bueno, finalmente, el cuarto paso del método Cumple tus metas sí o sí es descubrir el mecanismo. Descubrir el mecanismo o procedimiento que te llevará al cumplimiento de tu meta. Y bueno, descubrir el mecanismo es la última parte del proceso. Es la última parte de todo este proceso de cumplir metas. Si cuando estás definiendo lo que quieres, te pones a pensar en cuál va a ser el procedimiento, entonces va a ser muy difícil que cumplas tu meta. El mecanismo se descubre hasta el final. Y bueno, el cómo
o el procedimiento es lo que detiene a las personas que ya tienen metas establecidas. Una vez que descubres el procedimiento, entonces atraviesas esa barrera que te va a llevar directo al cumplimiento de tu meta. El cómo entonces es la barrera que te detiene para cumplir tus metas. Y bueno, descubrir el mecanismo o el procedimiento para cumplir cualquier meta es crucial.